Gerald Kane, corrección de la impotencia masculina no orgánica. El tema de esta noche es uno que es rampante en todo nuestro país y probablemente en la mayor parte del mundo, y se trata de la impotencia masculina, la incapacidad del hombre para desempeñarse sexualmente de forma regular. Ahora hay muchos tipos diferentes de impotencia, y creo que tenemos que entender algunos de esos diferentes tipos para poder trabajar con los diferentes tipos. El primero es el tipo más obvio. Ahí es donde el varón tiene una total incapacidad para obtener una erección de cualquier tipo. Ese es un caso total de impotencia. Y por supuesto tenemos los otros tipos que son una erección parcial, no lo suficientemente firme para realizar o hacer el trabajo, o una semi-erección. Otro tipo de impotencia, como puedes ver, impotencia es casi como un término general para muchos problemas diferentes, es cuando el hombre puede obtener una erección, pero ya sea en el momento de la penetración o muy brevemente después, la erección se disuelve y desaparece. Y se vuelve flácido. Este es uno de los tipos más comunes, por cierto. Otro tipo de disfunción sexual masculina que también figura bajo la categoría de impotencia es la eyaculación precoz, en la que el hombre se excita demasiado rápido y alcanza el clímax demasiado pronto, generalmente unos segundos después de la penetración. Y luego el otro es lo que llamamos impotencia selectiva. La impotencia selectiva es simplemente que el hombre no es capaz de desempeñarse con una persona en particular. Si tiene relaciones sexuales con otra persona. En otros, es capaz de hacerlo maravillosamente, pero cuando está con una persona en particular, no puede lograr una erección o es incapaz de llevar a cabo sus deberes sexuales. Generalmente, esto ocurre en el escenario de marido y mujer del centro. Generalmente es el marido el que se vuelve impotente ante la esposa, pero no lo es ante las otras mujeres que pueden entrar en su vida. Ahora bien, ¿cuáles son las razones? Antes de que podamos siquiera entrar en cómo lo hacemos, tenemos que entender algunas de las razones por las que los hombres se vuelven impotentes, y hay dos causas básicas, psicológicas u orgánicas. Ahora bien, si hay patología orgánica, si la plomería no está bien, nos alejamos de la hipnosis. Ese es más el ámbito del médico. Ahora bien, algunas de las cosas que pueden causar impotencia orgánica son, en primer lugar y de manera más obvia, las drogas y los medicamentos recetados. Los medicamentos que los médicos, uno de los tipos más comunes, son los medicamentos para la presión arterial, donde los hombres que sufren de presión arterial alta, no recuerdo el nombre del medicamento en particular, pero este medicamento frecuentemente causa impotencia masculina. El trauma es otra situación orgánica en la que ha habido algún daño físico en los genitales masculinos, donde, no sé si alguno de ustedes alguna vez estuvo en una pelea callejera o en su patio de recreo cuando era niño, o en un accidente en el que te dieron una patada en los testículos o te caíste sobre el manillar de tu bicicleta. Ya sabes que eso puede alterarte y traumatizarte durante varios días. Bueno, el trauma, si es lo suficientemente grave, puede causar impotencia. Mala plomería, como la llamamos. Que simplemente no está funcionando correctamente. Hay algo orgánicamente mal. Eso hará que suceda también. La enfermedad de Parone. La enfermedad de Parone, un hombre vino a verme hace varios años, en realidad él y su hermano vinieron a verme y tenían la enfermedad de Parone. Esta es una enfermedad con la que una persona nace, en la que el pene masculino en realidad está mutado y en realidad tiene un ángulo recto. Sube y gira a la derecha, y esto simplemente impide la capacidad de penetración, la frustración que la acompaña hace que el macho se dé por vencido. Probablemente lo más importante en nuestro mundo hoy en día, sin embargo, el segundo más importante son las drogas, pero estamos hablando de drogas ilícitas. Cuando nos acostamos con cocaína o grandes consumidores de marihuana o hachís, estas drogas inhiben la capacidad del hombre para disfrutar de una vida sexual normal. Lo apaga. Y finalmente, una de las cosas más importantes son los pensamientos y creencias sexuales negativos. Los pensamientos y creencias sexuales negativos causan impotencia. ¿Qué son algunos de ellos? Bueno, cuando nos adentramos en el pensamiento orgánico negativo, el escenario típico es el del hombre que ha sufrido un ataque cardíaco. Supera el infarto. Los médicos lo pusieron en un programa de ejercicios y termina caminando 3, 4 o 5 millas por día.
pierde peso. Su respiración, su capacidad pulmonar, se vuelve fuerte y poderosa. Está en muy buena forma física, pero tiene un miedo tremendo al orgasmo sexual. Tiene miedo de que eso ejerza tanta presión sobre su corazón que se detenga. Ahora, muchos hombres que sufren ataques cardíacos piensan de esta manera. Muchos hombres tienen miedo de morir en el momento del orgasmo y caerán muertos sobre su esposa, su amante o lo que sea. Y es un pensamiento aterrador. Por lo tanto, los hombres frecuentemente simplemente evitan el contacto sexual después de sufrir un ataque cardíaco. No les pasa nada. Los médicos recomiendan una vida sexual normal, pero la evitan. Y se vuelven totalmente impotentes. Eso es lo orgánico. Ahora bien, ¿qué pasa con las causas no orgánicas de la impotencia? Ahora realmente nos adentramos en algunas de las cosas que son más de lo que vemos en nuestras oficinas. La primera y principal causa general de la impotencia masculina no orgánica simplemente proviene de una emoción a la que se le ha permitido comenzar dentro de ellos, crecer dentro de ellos, y sigue creciendo y creciendo hasta que apaga al hombre. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es esa emoción? Culpa. Culpa. Y adopta muchas formas. Es como un pulpo con muchos brazos. Algunas de las causas de la impotencia, y en general cuando nos sentimos culpables, probablemente estamos hablando más si tuviéramos que mirarlo estadísticamente, de lo que llamamos impotencia selectiva. El hombre sale, digamos que un hombre casado sale y tiene una aventura y luego regresa a casa con su esposa. Y tal vez ni siquiera debería utilizar el término aventura. Affair tiene la connotación de que existe un vínculo romántico. Ni siquiera digamos que es una aventura. Es un chico que sale con sus amigos una noche, conocen a unas chicas y terminan en un motel. Al día siguiente ni siquiera sabe el nombre de la mujer. Sin embargo, se siente culpable. Se siente sucio. A esto se le añaden algunos de los casos que han surgido de hombres que también contrajeron una enfermedad venérea durante uno de estos interludios y tuvieron que limpiarla antes de poder tener una relación con su esposa y esta culpa crece y crece dentro de ellos. Y en su opinión, la esposa es pura, honesta y amorosa y se sienten muy mal consigo mismos. Y así la culpa crece dentro de ellos. Ahora pensemos en la palabra culpa porque es una palabra muy importante en hipnosis. Hay dos palabras que en hipnosis son causativas y curativas más que cualquier otra palabra. La causa de los problemas mentales es la culpa y la única palabra, si se quiere limitar, que realmente ayuda a las personas más que cualquier otra palabra es el perdón. Entonces, cuando realmente trabajemos en nuestra profesión, usaremos esto mucho. Ahora bien, en el hombre culpable, la culpa se acumula dentro de él. Si vas, piensa en la palabra culpa, si saliste y robaste el banco, si te atraparon y arrestaron, te juzgaron ante un jurado de tus pares y te declararon culpable. ¿Qué debe hacer el juez? Realmente no tiene otra opción. Él tiene que castigarte, ¿no? La culpa siempre requiere castigo. Es una cuestión de forma, eso es todo. Y cuando un individuo comienza a sentirse culpable por su comportamiento sexual, descubre que tiene desarrollada en su interior la necesidad de castigarse a sí mismo. Y el hombre frecuentemente, este castigo se manifiesta como una incapacidad para desempeñarse sexualmente. Esa es el área de la culpa y esa es el área en la que se castiga a sí mismo. Otra causa de impotencia masculina es que los hombres son bastante sensibles cuando se trata de sexo. La mayoría de los hombres le tienen bastante miedo. Es un área de la vida del hombre en la que se siente bastante inseguro por muchas razones que abordaremos. Pero otra de las cosas que causa la impotencia es la ira. Cuando una persona está enojada con otra, quiere castigar a otra persona. Tuve un caso en el que hace 2 o 3 meses vino un hombre, su esposa lo trajo porque no podía tener relaciones sexuales y cuando comenzamos a hablar y discutir su problema, descubrimos que su esposa acababa de cambiar su estilo de vida, no solo, sino durante el año pasado, en lugar de que él fuera el centro de su vida. De repente ella se involucró en el trabajo del hospital, se involucró con un club republicano local y se involucró en la política, trabajando para políticos, donando tiempo en el hospital, y él se quedó cada vez más solo. No fue acariciado. A veces, caramba,
tenía que preparar su propia cena y limpiar su desorden. Y mientras estaba sentado allí, sabía que su esposa no estaba haciendo nada malo, pero se enojó con ella, porque ella no estaba allí para satisfacer todas sus necesidades. Ahora bien, conscientemente no dijo, me voy a volver impotente, pero la mente subconsciente encontró la manera más efectiva de atacar a esta mujer. Y se cerró por completo, totalmente incapaz de conseguir una erección. Ahora bien, si este escenario particular hubiera involucrado a otras mujeres, supongo que su impotencia habría sido selectiva, pero no lo era, quiero decir, era totalmente monógamo, no salía con otras mujeres. Entonces tuvo un caso de impotencia total en relación con su esposa, y ninguno de los dos podía entender por qué. La esposa sabía que no estaba haciendo nada malo, de hecho, se sentía mucho mejor consigo misma mientras ayudaba a las personas en su mundo. Y se sintió culpable por tener estos pensamientos negativos sobre su esposa haciendo las cosas buenas que ella estaba haciendo. Entonces es realmente culpable, ¿no? Claro, siempre vuelve a la culpa. Otra causa de impotencia en una relación matrimonial o en una relación donde conviven dos personas es lo que llamamos efecto gasolinera. En realidad es aburrimiento. Había un programa interesante en la televisión, lo estaba viendo anoche. No sé si alguno de ustedes vio a Roseanne en la televisión anoche. Bueno, lo que pasó fue, supongo que su vida sexual, era todos los miércoles por la noche exactamente a las noviembre de 07, justo después de los titulares. Ahora bien, si esto continúa durante varios años, ¿qué tan entusiasmado puedes estar con este interludio en particular cada semana? Hasta que finalmente el marido acabó en el sofá y simplemente estaba aburrido. Se sentía como el empleado de una gasolinera, donde, como él mismo decía, en un momento determinado llegaba el coche, yo hacía mis deberes y se ponía en marcha de nuevo, ¿sabes? Y así terminó su capacidad para actuar. Una vez que pierdes mucho la espontaneidad, una vez que tienes este tipo de rutina, pueden suceder muchas cosas negativas. Luego tenemos otra causa llamada masturbación condicionada. Es entonces cuando el joven comienza su ciclo de masturbación, su autodescubrimiento. Y a veces las personas quedan atrapadas en la masturbación hasta el punto de disfrutarla. Bueno, las viejas historias de que tus manos se van a poner amarillas no son ciertas. En muchos sentidos, la masturbación es un procedimiento normal y saludable que realizan las personas. Pero lo que sucede a veces con los hombres jóvenes es que se masturban y tienen miedo de quedar atrapados en lo que están haciendo, así que lo hacen lo más rápido que pueden. Ahora bien, esto crea un patrón de respuesta, en el sentido de que cuando llega el momento de eyacular, sucede muy rápido, porque el miedo a ser atrapado está integrado en la mente subconsciente. Y a medida que el niño crece y crece hasta llegar a su juventud, este patrón de respuesta sexual se arraiga profundamente en su interior. Especialmente si fue atrapado tal vez por su madre o su padre una vez, y luego se dio cuenta de que realmente tenía que hacerlo rápido, para que no tuviera que ser atrapado nuevamente. Y luego, cuando llegó el momento de desarrollar relaciones con mujeres, ¿qué pasó? El eyaculador precoz está desarrollado, porque ese es el ciclo que ha desarrollado. La mayor causa en nuestro mundo de impotencia masculina, e imagino que es probablemente la mayor causa de destrucción de relaciones. ¿Alguien tiene una idea de qué es eso? Finanzas. Dinero. Los escenarios son tan variados como las situaciones individuales en las que se mete la gente. El escenario típico que verás una y otra vez es el siguiente. Que un joven inicie un negocio, o a cualquier edad, no importa. Ahora bien, cuando eres dueño de tu propio negocio, es maravilloso, ¿no? Sé que muchos de ustedes aquí tienen sus propios negocios. Y lo bueno de esto es que realmente solo tienes que trabajar medio día. Y ser el jefe, eso significa que puedes seleccionar cuáles son las 12 horas, ¿no? Sí. Entonces, un joven comienza un negocio y Mako dice, sí, sé de qué estás hablando con eso. Un joven inicia un negocio y ¿qué pasa? Tiene que dedicar todo su tiempo y energía para poner en marcha ese negocio. La principal causa del fracaso en los negocios es la falta de capitalización, ligada a la renuencia a dedicarse a tiempo. Así que lo que ocurre. Tomemos un escenario.
Un joven se casa y empieza su negocio. Le está dedicando todo su tiempo. No quiere preocuparse por pagar las cuentas en casa. Eso se lo dejará a la esposa. Ahora, el negocio no está generando mucho dinero. Entonces, ¿qué hace? Todo el dinero que puedan conseguir, él se lo da y le dice que pague las cuentas familiares. Ahora, como es una mujer responsable, que se toma en serio la tarea de ayudar, que hace su trabajo para ayudar a que el matrimonio funcione, no tiene suficiente dinero para pagar las cuentas, así que le ruega a Peter que le pague a Paul y va y viene y hace malabarismos con los libros cada día. Mes. Ahora, antes de que este tipo se casara, todos los viernes por la noche tomaba $40 en su billetera e iba al pub local, tomaba un par de cervezas, jugaba un poco al billar y esa era su relajación. Ahora resulta que este es el ciclo en el que quiere volver a entrar. Quiero decir, esto es justo lo que hace. Pero él no tiene dinero. Le está dando todo el dinero a la esposa. Y llega un viernes por la noche y dice, cariño, es mi noche. Solo voy a ir a tomar un par de cervezas. ¿Puedes darme 20 pesos? Bueno, en primer lugar, en nuestra sociedad es muy difícil para un hombre acercarse a una mujer y pedirle dinero. Ahora, cuando él pregunta, la mujer dice que no le importa que salga a tomar un par de cervezas con los chicos, pero dice, no tenemos el dinero. Si te doy los 20 pesos, no voy a poder pagar la factura del teléfono. Entonces, ¿qué hace el chico? Él dice, tienes razón. Estás haciendo un buen trabajo. Y se calla. Y no sale el viernes por la noche. Ahora, sé que muchas de ustedes, mujeres, están diciendo, bueno, dura, deberíamos quedarnos en casa. Pero así es como son algunas personas, ¿sabes? Así que va a la otra habitación y se enfurruña. Ya sabes cómo los hombres pueden hacer eso a veces. Y lo supera y todo va bien hasta el próximo viernes. Y no es nada mejor. Y él se acerca para pedirle nuevamente los 20 pesos, y pasa lo mismo. Ahora, se enfurruña un poco más. Y subconscientemente, uno de sus sentimientos, conscientemente lo comprende. Conscientemente, él sabe que ella está haciendo lo correcto. Pero subconscientemente está enojado. Él está enojado con ella. El hombre dirá, ¿quién es esta mujer que me niega el dinero? Y muchos hombres todavía trabajan en el proceso de yo, Tarzán, tú, Jen, por lo tanto debería tener lo que quiero, independientemente de tus sentimientos. Entonces comienza a enojarse y enfadarse. Y mientras esto continúa, y este ciclo continúa, él se enoja mucho con ella, pero ella tiene razón. No puede castigarla verbalmente. No puede castigarla con los puños. Algunos hombres lo hacen. Pero ¿cómo termina castigándola? Se cierra sexualmente. Conscientemente, esta no es una decisión de su parte. Esta es una decisión subconsciente. Y muy pronto, ya no puede tener relaciones sexuales con su esposa. Entonces ninguno de los dos disfruta de los frutos del matrimonio. Ambos están siendo castigados. Muy común. Algunas consecuencias de este escenario son muy comunes. Una de las otras cosas que pueden hacer que un hombre no pueda funcionar es lo que le dicen las mujeres. Como digo, los hombres son muy débiles cuando se trata de sexo. La mayoría de ellos no quiere hablar de eso. Quieren hacerlo, pero no quieren ser criticados. Y si un hombre sufre un caso menor de eyaculación precoz y una mujer puede estar en medio de la relación sexual y dice algo como, caray, Fred podría hacerlo durante 35 minutos, o algo así, instantáneamente el tipo está destruido, será el final de su fiesta. Así que los tienes bien abiertos, lo que le dices a un hombre durante estos momentos tan sensibles para él, muchas veces lo forzarán y lo arruinarán. Y a veces decimos cosas que son bastante hirientes. Ni siquiera lo digo en serio. Cuando hablamos de impotencia, tendemos a pensar que es un problema bastante moderno. Pero realmente no lo es. Simplemente se hizo evidente recientemente en nuestra historia reciente. Notablemente porque a finales de los años 50 y principios de los 60, nuestras relaciones sexuales entre nosotros comenzaron a cambiar.
Antes de ese momento, el hombre salió y mató al oso, la mujer se quedó en casa, cuidando a los bebés. Al final de la cena, los hombres pasaron a la otra habitación, fumaron puros, mientras las mujeres lavaban los platos. Y no se les permitía ser parte del mundo de los hombres. Cuando se trataba de relaciones sexuales en aquellos días, el hombre no pensaba mucho en ello. Ciertamente no pensó en las necesidades o deseos de la mujer. Cuando tenía sus necesidades iba al pueblo, hacía lo suyo y en cuestión de 3 o 4 minutos salía de allí. Ahora las mujeres, porque se sentían en aquellos días en una posición peyorativa, peyorativa es decir menos que, callaos. Nunca dije nada. Sus madres nos educaron para pensar que así eran las cosas y que gran parte del sexo era para tener bebés y ciertamente no para disfrutarlo. Luego llegamos a los años 60, a la generación de las flores, donde de repente se produjo la revolución sexual, ¿recuerdas? Pasó por encima de mí. Me lo perdí. Haz el amor y no la guerra. Mi problema era que yo estaba en el ejército en ese entonces, tenía que usar el pelo corto y no podía usar cuentas, y todos los demás se divertían. Pero durante esa época, las mujeres florecieron. Comenzaron a darse cuenta de que el sexo era algo muy placentero. Y ellos dijeron, esperen un momento. Ustedes se están divirtiendo. Ahora es tiempo de que nosotros nos divirtamos un poco. Por lo tanto, esto es lo que ahora esperamos de usted, el hombre. Y esperamos romance. Esperamos una introducción. Esperamos que pase algún tiempo aquí antes de pasar a otras situaciones. Ahora, esta fue una situación muy impactante para los hombres, porque los hombres nunca antes habían tenido que hacer esto. Y como nunca tuvieron que hacerlo, la mayoría de ellos no sabían cómo hacerlo. Nunca fueron entrenados. Y de repente, estos hombres de antaño conocieron a la mujer moderna, y cuando esos dos se enfrentaron, y la mujer empezó a cantarles, eso es todo lo que hay. Se sintió avergonzado. Se sintió un fracaso. Y por supuesto, la mujer, siendo cariñosa, atenta y sensible, dijo, no te preocupes, cariño. La próxima vez será mejor. Y, por supuesto, eso presionó más al hombre para que actuara. Entonces, cuando tuvo su primera mala experiencia, ciertamente no estaban a la altura, porque los hombres se dieron cuenta de que las mujeres se conectaban con sus deseos. Algunos hombres me dijeron que conocieron mujeres que llevaban libros y calificaban a los hombres según sus habilidades, ¿sabe? Y la primera vez que al hombre se le ocurrió un fracaso, porque le dijeron que no estaba funcionando correctamente, entonces entró en juego la ley mental. Ahora bien, todos conocemos por nuestro entrenamiento las dos leyes mentales que son tan críticas, ¿no es así? Lo que la mente espera que suceda tiende a realizarse, es muy poderoso. Y el hombre se dice a sí mismo, y el otro dice, lo que te dices a ti mismo sobre ti mismo y la privacidad de tu propia mente es exactamente en lo que te conviertes. Así que aquí está. El hombre se encuentra con una situación en la que tal vez eyaculó precozmente y ella dijo algo al respecto. O sucedió algún otro escenario en el que dejó ese encuentro sexual sintiéndose menos de lo que debería. Y ahora tiene este tiempo entre ese momento y el próximo encuentro para tener terribles sentimientos, premoniciones y anticipaciones de fracaso. Y luego se encuentra con el siguiente encuentro. Y o tiene un éxito parcial o no tiene ningún éxito. Ahora sabe que tiene un problema. Entonces, cuando lo intenta por tercera o cuarta vez, está tan avergonzado, tan asustado que tal vez no pueda hacerlo, que es mucho más fácil. Recuerde que el subconsciente es la mente protectora. Debe protegernos contra el peligro, real o imaginario. Y el hecho de que pudiera fracasar y que se rieran de él era peligroso. Entonces el subconsciente simplemente encontró una manera para protegerlo de eso. Y a partir de ese momento no pudo actuar. Porque si no tuviera que actuar, realmente no podrían menospreciarlo. Podría decir, tengo este problema. Y quedó libre de culpa. Por eso lo llamamos síndrome ERA. Síndrome de igualdad de derechos. Y es frecuente en nuestro país. Ruth se ríe y dice, sí, puedo entenderlo. Algunos de los otros factores que contribuyen son las creencias sexuales negativas y el pensamiento sexual negativo.
Por ejemplo, muchos de ustedes pueden recordar sus días en los vestuarios, donde alguien los programó de alguna manera, o tal vez escucharon a una chica decirlo. En algún club nocturno, cuanto más grande, mejor. ¿Recuerdas esa expresión? Y pensaste en ti mismo y dijiste, no soy tan grande. Y por eso te avergonzaste de tu estructura física, pensando que tal vez no estabas a la altura de esos otros tipos que había por ahí. La realidad es que eras más o menos igual que todos los demás. Pero cuanto más grande, más asusta el síndrome a los hombres. Especialmente si las mujeres hablan de ello. Otro que asusta a muchos hombres, y todos estos vienen, como tomé notas aquí, basados en algunas de las historias de casos que recopilé a lo largo de los años, sobre por qué los hombres se volvieron infinitos. Otro era el miedo del hombre a que la mujer necesitara orgasmos múltiples durante una sesión sexual. Durante una sesión de relaciones sexuales. Y que calificarán al hombre ideal en función de cuántos orgasmos puedan tener. Y si un hombre se siente así, es una situación muy aterradora para él. Una situación que, si así lo cree, hará que se proteja al no tener capacidad de desempeño, en lugar de empezar y terminar en un estrepitoso fracaso. Porque solo hubo un orgasmo por parte de la mujer. ¿Qué clase de hombre podría ser? Otra razón por la que vemos que la impotencia aparece entre los hombres mayores es simplemente que la creencia de que cuanto mayor es una persona, que el sexo es anormal, se vuelve anormal. Tuve un hombre maravilloso. Y la razón por la que descubrimos por qué era impotente es que su esposa seguía diciéndole que se estaba volviendo demasiado viejo para tener relaciones sexuales. Y, por supuesto, su esposa pasó por alto su factor crítico. Ella quería que él tuviera relaciones sexuales, pero seguía diciéndole que era demasiado mayor para ello. Y entonces se cerró, creyendo que cuando llegas a cierta edad, eso significa que tienes que cerrar. Otra gran causa de impotencia en el hombre es el sentimiento masculino de que siempre tiene que ser el instigador del acto sexual. ¿Por qué siempre tengo que ser yo? Parece como si tuviera que suplicar por ello. Realmente no lo hace. Pero sin que la mujer sea un participante activo, dale un poco de incitación aquí y allá, termina sintiendo que es el único que tiene algún interés. Y ella solo lo hace para estar de acuerdo con él. ¿Y qué diablos? Ya no necesita más molestias. Entonces él se cierra. Y hay muchas mujeres en el mundo a las que se les enseña que la mujer debe ser dócil en este ámbito. Y que no le corresponde a ella expresar sus sentimientos y deseos. Eso es una locura. ¿No es así? Severamente eso es todo. Otro sistema de pensamiento y creencia negativo es, ¿cómo lo expresó este tipo? Él dice, estoy muy molesto. Le dije, ¿por qué estás molesto? Él dice, porque no soy un hombre de verdad. Le dije, bueno, ¿qué quieres decir? Le dije, para mí pareces un hombre de verdad. Él dice, no lo soy. Yo digo, ¿por qué dices que no eres un hombre de verdad? Y su cita fue, los hombres de verdad pueden durar toda la noche. Y yo solo soy bueno durante unos 45 minutos. Bueno, he conocido a muchas mujeres que dirían que durante 45 minutos estarían muy felices, ¿sabes? Pero sentía que como no podía aguantar toda la noche, escuchando las mentiras de sus amigos machos sobre lo que podían hacer, sentía que no estaba funcionando de manera adecuada. Y entonces se cerró, en lugar de no tener que enfrentar esta percibida incapacidad. Y luego la última, y hay muchas, muchas más actitudes mentales. Pero simplemente saqué mis historias clínicas y las inicié en la computadora, y este hombre tenía un problema muy inusual. En realidad, es un problema que entusiasmaría a la mayoría de los hombres. Y es que tenía una esposa sexualmente agresiva. Vaya, ella no conocía la palabra parar. Estaba lista en cualquier momento y en cualquier lugar. Y su problema era que sufría bajo la creencia de que el hombre siempre tenía que estar preparado. Y sus sentimientos en cualquier día en particular eran bastante irrelevantes. Ahora bien, en todo hay equilibrio y armonía, ya ves. Como dice un chico, me encantaría conocer a un infomaníaco. Bueno, si lo hiciera, no le agradaría por mucho tiempo. Especialmente si su sistema cardiovascular no estaba a la altura, ¿sabe?
Por eso sentía que uno siempre debía estar preparado. Como puedes ver, hay innumerables razones por las que el hombre puede volverse impotente. Y su mente es la causa de la impotencia siempre que no haya nada malo orgánicamente en él. El hombre es muy sensible en el ámbito sexual, generalmente más que la mujer. Los hombres ven la interrelación como si una mujer no tuviera que hacer nada. Realmente no tienen que hacer nada. Esto simplemente recuerda otro caso. Un hombre se enojó porque tenía que hacer siempre el trabajo. Siempre había que actuar. Donde una mujer no tiene que actuar. Así que basta de causas, estás empezando a hacerte una idea. Nuestra mente crea estos sentimientos y creencias negativos que nos cierran. Mucha gente dice que una persona impotente, cuando se vuelve impotente o se vuelve impotente por las ganas de vivir. La voluntad de vivir crea una persona potente. Una persona quiere vivir una vida. Ahora no estamos hablando de morir. Hay vida y hay vida. Hay gente que simplemente se sienta en una silla, respira y ocupa espacio. Y eso es todo lo que quieren hacer con su vida. Esta gente no funciona. Hay otras personas que desearían que su vida terminara y tienen ganas de morir. Descubrirá que la impotencia también es causada ocasionalmente por la voluntad de morir. Ciertamente, si un hombre impotente permanece impotente durante un tiempo suficiente, se crea en él la voluntad de morir. Si se puede eliminar la voluntad de morir, crear la voluntad de vivir dentro del hombre, muchas veces eso por sí solo corrige el problema de impotencia. Si tiene alguna pregunta a medida que avanzamos, simplemente hágala. Ahora tenemos al varón impotente. ¿Qué vamos a hacer con él? Echarlo, descartarlo, llevarlo a los tribunales porque no está cumpliendo con sus deberes paternales. Déjalo por el próximo chico y olvídate de eso. Hablemos de cómo manejamos el problema de la impotencia. Ahora hay muchas maneras de atacar este problema. Lo que pasa es que algunas formas son más cortas, más eficientes y más efectivas que otras. Hablaremos de los aspectos legales en un momento. Ahora los dos tipos de terapia involucrados son: estructuralmente, el número 1, si la persona sabe por qué es impotente. Si se conoce la causa de su impotencia, se hace una terapia de una manera particular. El segundo tipo de terapia es si la causa de la impotencia del individuo es desconocida por su conciencia. Vamos a empezar. Digamos que sabemos dónde el hombre sabe exactamente por qué está ahí su impotencia. Sabe que salió y jugueteó con una chica, contrajo una enfermedad venérea, le dio vergüenza enfrentar a su esposa y ya no pudo volverse impotente. La causa es conocida. Así que, ¿qué hacemos? Primero, establecemos un nivel profundo de trance. Ahora sabemos que eso no es algo difícil de hacer. Sabemos que podemos alcanzar el estado de sonambulismo con la mayoría de las personas con bastante facilidad. ¿Y por qué siempre queremos apuntar a este estado? Queremos apuntar al estado sonámbulo de hipnosis porque es en el estado sonámbulo donde la mente de la persona es menos crítica con las sugerencias. Queremos tener el estado de sonambulismo porque en el estado de sonambulismo las sugerencias dadas a ese individuo, si él quiere y está de acuerdo con la sugerencia, pueden quedar poderosamente impresas y puede tener lugar un cambio inmediato. Ahora bien, una vez que tenemos el estado de sonambulismo, entonces el comienzo importante es decirle al individuo de la mente subconsciente, que comience a educar a la mente subconsciente sobre por qué ha desarrollado esta incapacidad para actuar. Ahora bien, antes que nada hay que abarcar lo que llamamos patrón de autocastigo. Cuando discutimos con el individuo un escenario general, le decimos que la impotencia es simplemente una forma de autocastigo. Eso es todo. Es una forma de autocastigo basada en pensamientos acumulados que tuvieron su origen en conductas o creencias previas. Y simplemente preguntamos a las personas hipnotizadas, ¿te has castigado lo suficiente? ¿O tienes que seguir castigándote? Bueno, obviamente, si están en su oficina, sienten que se han castigado a sí mismos durante bastante tiempo y están listos para el cambio. Y ese es el secreto, ¿no? Que están listos para el cambio. Antes de que alguien pueda cambiar cualquier hábito, cualquier emoción o sentimiento negativo, debe estar dispuesto a cambiar. Antes de estar preparados para el cambio, su actitud mental es, no puedo hacerlo.
todos los demás pueden hacerlo. Y son necesarias dos cosas para que la disposición al cambio se desarrolle con suficiente fuerza. Y esas dos cosas son, debes tener suficiente dolor y sufrimiento. Entonces estás listo. Entonces les hablas de estas cosas y les preguntas, ¿están finalmente preparados para el cambio? Y ellos dirán, sí. Entonces comienzas el proceso de transformación. La impedancia es una de las cosas más fáciles en las que podemos trabajar. Esta no es una técnica complicada en absoluto. Es solo que debes cubrir totalmente ciertas bases. Sabemos que la impotencia es causada por la emoción negativa de la culpa. ¿Qué borra la culpa? ¿Alguien sabe? Di eso en voz alta. El perdón es el borrador de la culpa y el miedo. Ahora bien, cuando decimos perdón, obviamente hay que perdonar a dos personas. La persona tiene que tener la capacidad de perdonarse a sí misma por sus fechorías. O si están creados para sufrir disfunción sexual debido a la ira o el resentimiento hacia otra persona, deben tener la voluntad de perdonar a esas otras personas. Aquí es donde las personas que tienen éxito con el patrón de impotencia entienden lo que se debe hacer. El perdón no es una palabra. El perdón es la emoción más poderosa que podemos generar dentro de nosotros. Así que es suyo o de Tasting como terapeuta conseguir que esta persona se perdone a sí misma y, si es necesario, que perdone al otro individuo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay muchas maneras de hacer esto. Algunas de las formas más efectivas son estas. Para aquellos de ustedes que han tomado mi clase avanzada, saben que tenemos una técnica de terapia llamada terapia de silla. Y es una técnica poderosa para establecer el perdón. Tienes una persona, imagina o visualiza. Ahora, ya conocen a mis exalumnos, siempre usamos la palabra, quiero que imaginen o visualicen. Porque si le dices a la persona simplemente quiero que veas o quiero que visualices, muchas personas, un gran porcentaje de ellas no son visuales. No pueden crear imágenes en su mente. Entonces, si les pides que visualicen algo, no podrán hacerlo y los perderás. Por eso siempre dices, quiero que uses esa poderosa mente tuya e imagines. O si eres una persona visual, crea una imagen en tu mente de lo que estoy a punto de describirte. Deberías encontrarte en una habitación sentado en una silla con respaldo recto. El único otro mueble en la habitación es otra silla con respaldo recto frente a usted, de 6 o 7 pies de frente. Ahora, en su charla previa, cuando habla con esta persona, él ya descubrió por qué era impotente, lo sabe, está enojado con su esposa, la está castigando en este escenario. Dices, en esa otra silla, coloca a tu esposa. Y dile esto, ¿cómo la llamas? Cariño, honey, sea lo que sea. Él dice, yo la llamo dulces mejillas, sea lo que sea. Dile sus dulces mejillas, quiero decirte cómo me siento. Haz eso ahora. Y él dirá, quiero decirte lo que siento. Luego le dices a la persona, cuéntale cómo te sientes. Y empezará a decir, estoy enojado contigo. Estoy enojado contigo. Dile por qué estás enojado con él. Estoy enojado contigo porque siempre me menosprecias. Siempre me estás destrozando. Siempre quieres más de lo que puedo dar. Y dices, cuando te toque la frente, eres la esposa y vas a responder a esto. Boom, tocas a la persona en la frente. Eres la esposa. Muy bien, dulces mejillas, respóndele. Responde a esto. Y entonces la esposa hablará. Ahora establecen una comunicación y desahogan este enojo mientras van y vienen hablando entre sí. Hasta que finalmente se establece una base de amor. Donde la persona dice, nunca quise hacerte daño, siempre te he amado. No quise hacer estas cosas. En ese punto, le dices a la persona simplemente, en este caso le dirías a la esposa, pídele a tu marido que te perdone por lo que has hecho y que te deje en libertad. Luego le dices al marido después de que la esposa te pregunta que en este caso, incluso antes de responderle a tu esposa, quiero que entiendas algo sobre el perdón. El perdón no es una palabra, es un sentimiento total. Cuando le pedimos que perdone a alguien, eso no significa que le estemos pidiendo que tolere el comportamiento de esa persona hacia usted.
No, se equivocaron. Ni siquiera te pedimos que te guste la persona si no quieres. Aunque es tu esposa y sabemos que la amas. Pero les pedimos que comprendan que cada persona en este mundo es la suma total de cada experiencia que ha tenido. Y están respondiendo en su mundo basándose en aquellas cosas que les han sucedido antes. Y su esposa no podría haber respondido de otra manera, no lo entendía. Y si no la perdonas por lo que hizo, no le molestará. Ella continuará yendo por su mundo, buscando las cosas en su mundo que la hagan feliz. Y la única persona que seguirá sufriendo eres tú. La única persona que se detendrá eres tú. Con este conocimiento, ¿estaría usted dispuesto a perdonar a su esposa? Ahora bien, si has hecho bien el trabajo, si has seguido la costumbre de bromear entre los dos individuos, dirán que sí. Luego le dices a una persona, entra en ti mismo, encuentra las palabras necesarias para expresar un verdadero y real sentimiento de perdón a tu esposa. Cuando encuentres esas palabras, dísela y déjala libre. Entonces te callas. Y muy pronto encontrará esas palabras y se las dirá a su esposa. Ahora, después de que perdone a su esposa, entonces es importante que en su mente ambas personas se levanten, caminen hacia el otro, se abracen y llenar a cada uno de ellos de amor, liberación y perdón. Esa es una de las formas en que puedes neutralizar esos sentimientos negativos. Otra visualización que puedes hacer es que la parte herida, en este caso el marido, por ejemplo, cree una escena en su mente, o imagine en su mente, que está en un lugar donde hay mucha gente y hay un escenario. Y luces de escenario. Y en ese escenario puede poner a esa persona que siente que le ha hecho mucho daño. Y puede ver a esa persona aceptando regalos de la audiencia aplaudiendo a esa persona, diciendo cosas maravillosas. La persona es una estrella y puede sentirse bien por eso. Y le permites desarrollar maravillosos sentimientos de bondad hacia esa persona que está logrando una meta maravillosa. Esa es una forma indirecta de desarrollar un buen sentimiento de perdón hacia una persona. Cueste lo que cueste, hay que trabajar en el perdón. No puedes dedicarle demasiado tiempo porque es la parte más importante. Jamie dijo que es una forma indirecta. ¿Es eso bueno para las personas que tal vez no puedan realmente decir que pueden perdonar a alguien? Sí, es una buena manera para las personas que no pueden hacerlo. Entonces lo está haciendo pero no se dan cuenta. Así es. La otra cosa, si alguien dice que no, simplemente no puedo perdonarlo, también puedes decirle a una persona. ¿Puedes encontrar otra palabra? Ahora, si les dices eso, dirán, bueno, puedo dejarlo así. Muchas veces escucharás eso. Y muchas veces eso será suficiente. Así que ahora has perdonado, digamos, a la esposa. Pero si eres tú el culpable, si eres tú el que causó el problema, si es por eso que te castigas, Bunkie, entonces tienes que perdonarte a ti mismo. Y eso es de vital importancia. ¿Cómo haces eso? Bueno, puedes volver a utilizar una modificación de la terapia en silla. Puedes tener a la persona sentada en una silla frente a él. Puede imaginar o visualizar su yo negativo. Le dices a la persona que una parte de ti es positiva y otra parte es negativa. Quiero que coloques tu parte negativa en esa silla frente a ti. Y es una gran parte de ti. Y cuando miras esa parte negativa, notas que es oscura y siniestra, algo aterradora. Y le pregunta a la persona, ¿cómo es esa parte de ti? Oh, no se ve nada bien. ¿Te gusta esa parte? No. ¿Qué te gustaría que hiciera esa parte? Quiero que desaparezca. No puede. Es parte de ti. Dile a esa parte de ti cómo te sientes. Hazlo ahora. Y la persona dirá, no me gustas. ¿Por qué me has causado todo este problema? Lo que sea que salga, saldrá. Dile a esa parte negativa de ti lo que quieres que haga. Quiero que limpies tu actuación. Quiero que seas positivo como yo para que podamos crecer juntos. Y dices, cuando te toco la frente, eres la parte negativa. Auge. Golpéalo en la frente. Ahora tú eres la parte negativa. Y le dices esto. Le gustaría que te fueras. Pero no puedes irte si dejaste tu mitad de él o más. Él moriría.
Lo que él no sabe es que tu principal tarea a lo largo de la vida ha sido protegerlo. Y no se da cuenta de que a veces lo has protegido de maneras que él desearía que no lo hicieras. En algún momento lo protegiste de manera sexual al no poder tener una erección para que no pudiera enfrentar una situación potencial en la que no pudiera desempeñarse. Así que evitaste que eso sucediera. ¿No es así? Seguro. ¡Qué negativo! Claro que sí. La última vez que se acostó con una mujer, ella se rió de él. No podía afrontar eso otra vez. Así que mi trabajo es asegurarme de que no vuelva a enfrentar eso. Y la forma más sencilla de hacerlo es provocarle la incapacidad de tener una erección. Ahora ya no tiene que afrontar eso. ¿Es esto lo que quieres? No, pero tengo que protegerlo. Sé la parte positiva. Bueno, acabas de escuchar la respuesta a eso. ¿Cómo respondes a eso? Bueno, Jesús, ¿tanto tiene que protegerme? ¿Por qué no puedes simplemente darme la capacidad de estar relajado, tranquilo y confiado? Auge. Golpéalo en la cabeza. Di bien, parte negativa. Contéstale. Bueno, ya sabes que el tipo es un poco tonto. Y simplemente no sabe cómo responderle a este tipo. No podía cruzar la calle solo. Tengo que protegerlo. Y he desarrollado todas estas formas negativas de protegerlo. De esa manera podrá estar aislado en su pequeño mundo. ¿Lo has castigado lo suficiente? ¿No te gustaría que ambos crecieran en fuerza y confianza? Claro, pero ¿cómo podemos hacer eso? Pues lo primero que tenemos que hacer es limpiarte de todo lo negativo. Para deshacerse de la negatividad. Siempre serás del tipo protector. Serás la parte prudente de él. Siempre lo protegerás de hacer estupideces. Pero encontrará formas más positivas de hacer esto. ¿Estaría bien? Claro, no me gusta vivir de esta manera. Muy bien, ¿estarías dispuesto a trabajar con nosotros ahora para eliminar esta negatividad? Bueno. Entonces puedes utilizar una técnica de visualización, una técnica de imaginación. Cuéntale ese lado negativo ahora. Quiero que imagines o visualices que estoy colocando un grifo en cada dedo del pie y en la punta de cada dedo. Al igual que el grifo al costado de una casa al que conectarías la manguera de jardín. En un minuto abriré esos grifos y de ellos fluirá toda la negatividad que se ha acumulado dentro de ti durante toda tu vida. Se verá como un auto feo que se te escapa de los dedos. Y desde lo alto de tu cabeza vas a imaginar una luz dorada entrando. Una luz de brillo, de sanación, de perdón. Y a medida que esta luz dorada empuja hacia abajo, expulsa ese alquitrán y la negatividad basada en pensamientos y creencias negativos y los llenará de brillo, sanación, confianza y un nuevo comienzo. Ahora siente esa luz entrando. Siente cómo fluye hacia abajo a través de tu cabeza. Siente cómo fluye por tu cuello y tus brazos y lo ves expulsando la basura y los desechos de viejos pensamientos. Hasta que finalmente de las yemas de los dedos fluye un líquido dorado. Siente cómo fluye por tu pecho, iluminándolo todo e iluminando los puntos oscuros, esas cuevas oscuras. Los pensamientos negativos solo pueden vivir en la oscuridad. Y a medida que empuja hacia abajo a través de tu abdomen y piernas, forzando a esos desechos negativos a salir a las espigas de los dedos de los pies, ya te sientes más ligero, más brillante y más vivo. Y ahora empuja lo último hacia afuera de tus dedos de los pies y el líquido dorado fluye y un brillo y una luz de amor y perdón fluye a través de ti. Ahora cierro los grifos y los quito. Y ve dentro de ti ahora y ve la luz, ve el brillo. Siente el perdón y la liberación absolutos. ¿Cómo te sientes? Dios, me siento genial. Y dices ser la parte positiva. Mira esa parte de ti que solía ser negativa. Dime qué ves. Es asombroso. Es brillante. Está vivo. Ya no da miedo, ¿verdad? Oh, no. Y haces que ambas partes se levanten, se encuentren, se abracen y se vuelvan una en el perdón total. Luego les das su tarea. Dices de ahora en adelante. Tienes dos cosas que harás todas las noches justo antes de irte a dormir. Nunca dejarás de hacer estas dos cosas. ¿Fue eso una doble negativa?
Nunca lo harás. Está bien. Eso significa que lo harás entonces, ¿verdad? Cuando llega la hora de dormir, cuando no haya absolutamente nada más que hacer, todo el trabajo de tu día está completo. Cerrarás los ojos. Entonces mirarás hacia atrás, a este día, solo a este día. Ni el día anterior, ni la semana anterior, ni el mes ni el año anterior. Pero solo este día para descubrir si encontraste a alguien, si te encuentras con alguien que te haya lastimado, que haya hecho algo que te enoje, que haya hecho algo que te haga sentir incómodo. Si descubres que una de estas personas se ha cruzado en tu camino, la perdonarás instantáneamente y la liberarás. No vas a contenerte. No vas a permitir que esto negativo vuelva a surgir dentro de ti. Lo segundo que harás es revisar tu comportamiento de este día en particular para descubrir si has hecho algo que haya causado dolor o malestar a alguien más que pueda crear sentimientos de culpa en tu interior. Si es así, te perdonarás instantáneamente, aprenderás de la experiencia, sabrás que nunca más lo volverás a hacer y te liberarás. Ahora bien, hacer estas dos cosas solo toma unos segundos cada noche, pero si las haces todas las noches, descubrirás en cuestión de días que te sientes más ligero, más brillante y más libre de lo que te has sentido en muchos años. Ahora lo último que debes hacer es el patrón de impotencia directa. Te entregaré el patrón de impotencia. Lo dejé en la otra habitación. No lo tengo aquí, pero te lo conseguiré después del seminario. Ahora bien, el patrón de impotencia es un patrón maravilloso y muy breve. No es un patrón largo. Es simplemente una descripción general de cómo decirle a la persona que la impotencia es una forma de castigo y que finalmente se castigó a sí misma durante el tiempo suficiente. Y ahora serán libres para avanzar hacia la luz, llenos de confianza en su capacidad para hacer cualquier cosa que quieran en su vida. Into the Tatter es un patrón de perdón general. Ahora perdonas a todas las personas de tu pasado o presente que alguna vez te hayan lastimado de alguna manera. Los perdonas y los liberas. Y eres perdonado por cualquiera a quien alguna vez hayas lastimado, y tienes un nuevo comienzo. Y ahora puedes seguir adelante. Los miedos de tu pasado ya no pueden afectarte ni perturbarte. Y luego me encanta. Y luego dirá, a partir de esta noche, descubrirás que tu capacidad sexual es tan fuerte como la de un hombre de 20 años. Hace años solíamos decir un chico de 15 años, pero eso era demasiado cruel. ¿Recuerdan cómo era cuando tenían 15 años? Dios mío. Tus hormonas latían como mazos, ¿sabes? Eso es injusto para cualquier mujer. Así que lo trasladamos a un hombre de 20 años. Ese es el pico de actividad sexual del hombre, ¿no es así? En realidad, un poco antes. Creo que son 18. Así que les damos un poco de desventaja. Y suena cómico cuando dices eso. Y los hombres suelen empezar a reír hipnosis. Pero aceptan fácilmente la sugerencia. Me gusta esa sugerencia. Quiero que ese trabaje dentro de mí. Y liberas la necesidad de castigar. Les dices ahora que tienes una poderosa voluntad de vivir. Y a medida que la voluntad de vivir se fortalezca cada día, descubrirás que lo vas a hacer fantástico. Entonces les dices la verdad. A partir de ahora dejas de ver el acto sexual como una actuación. Esto no es una actuación. No hay nadie ahí arriba con las luces del escenario encima tuyo. Ahora lo ves como una habilidad maravillosa, una oportunidad maravillosa para que dos personas enamoradas compartan ese profundo amor entre sí. Y descubrirás que ahora, en estas situaciones, cuando hagas el amor, estarás relajado, tranquilo, confiado, vivo y te irá mejor que en muchos, muchos años. Y ese sentimiento de confianza se hará más fuerte y poderoso. Eso es todo. Entonces surge la persona. Ahora bien, si has perdonado correctamente, si has cubierto todas las bases, si has descubierto que todos tienen que perdonar y lo han hecho, ya no tendrán un problema de impenencia. A veces, sin embargo, te encuentras con problemas que son muy difíciles. Hice entrar a un hombre. Tenía 71 años. Su esposa lo trajo. Y conocía la causa de la impensidad. Nunca pensó en ello conscientemente, pero en nuestra charla previa descubrió por qué era impotente.
Y la causa ni siquiera es importante en este momento, excepto que fue una de esas situaciones en las que se conocía la causa. Y trabajamos en ello, logramos el perdón y él perdonó a su esposa. Y su esposa fue la causa de ello. Le pedí que me sugiriera que cuando abrieras los ojos, porque su esposa estaba esperando en el vestíbulo, tendrías un deseo tremendo de salir, rodearas a tu esposa con tus brazos y le dieras un gran bésala, llévala a almorzar y luego vete a casa, y descubrirás que te sentirás maravillosamente romántico y seguro, y que pasarás una tarde maravillosa. Y él sonrió y dijo, ¿te parece bien esa sugerencia? Y vaya, empieza a sonreír y a decir, sí. Él dijo, salí de allí. Él dice, vaya, me siento fantástico. Creo que su cita fue, estoy listo. Entonces nos levantamos y él está muy emocionado. No puede esperar hasta llegar al vestíbulo. Ahora, cuando salió al vestíbulo, esto es a lo que nos enfrentamos. Su esposa está sentada en una silla leyendo un libro como este. Persona de apariencia mala, ¿alguna vez has visto a alguien que simplemente parece malo? Bueno, ella era un tipo de aspecto malo y está leyendo. Y abrimos la puerta, entramos al vestíbulo y aún no había conocido a su esposa. Él dice, esa es mi esposa. Y la estoy mirando. Y por su lenguaje corporal, por la forma en que llevaba el pelo, se podía decir que estaba lista para el combate. De todos modos, tan pronto como vi eso, dije, estamos en problemas. No para él, sino para mí. Él se acerca a su esposa, se inclina para rodearla con su brazo y ella dice así. Ve a pagar la cuenta. Y ella está leyendo el libro, ¿sabes? Lo veo desinflarse frente a mí. Pero nos acercamos a la ventana, él escribe el cheque y vuelve a rodear a la esposa con el brazo. Y ella dice, ¿estamos listos para partir? Oh, sí, cariño, vamos. Auge. Deja el libro, lo guarda en su bolso, se levanta y camina hacia la puerta. Él corre delante de ella, abre la puerta y ella dice, ¿puedo abrir la puerta? Genial, ¿eh? Pero todavía está emocionado. Él sale corriendo para abrirle la puerta del auto. ¿Puedo abrir la puerta del auto? Estoy mirando desde el frente. Ahora, todo el buen trabajo que hicimos en la oficina quedó destruido. Puedo prometerle que esa noche ese hombre todavía estaba impotente. No lo estaba cuando salimos de la oficina, pero tan pronto como conoció a su esposa, no sé por qué ella lo trajo. No tengo ni idea. Y fue algo terrible que sucediera. El tipo estaba muy enojado, listo para partir. Cuando subió a su auto, sus hombros estaban nuevamente doblados y las viejas emociones negativas habían regresado. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre si se conoce la causa? ¿Qué pasa si alguien entra y dice, soy impotente, pero no tengo la menor idea de por qué soy impotente? Mi mente no se fija en nada de lo que soy consciente. De repente, ya no sube más. Con cualquiera de estos problemas de impotencia, lo primero que hará antes de ver a alguien es enviarlo a un médico para averiguar si tiene algún problema. Entonces sabemos que la persona no tiene ninguna patología orgánica. Está en tu oficina. El médico dijo que estaba bien. Fue al urólogo. No hay ninguna razón para ello. Hacemos nuestra charla previa. En nuestra charla previa, buscamos cualquier información significativa, una palabra, una expresión que pueda darnos algún tipo de dirección. Y no lo hay. Bueno. Bueno, esto es muy similar al otro, excepto que tienes que hacer otra cosa. Obtienes tu sonambulismo, tu hipnosis profunda, y luego lo que debes hacer es descubrir la causa. Ahora, solo hay una forma de hacerlo. Y eso es hacer una regresión del individuo utilizando una técnica de regresión no directiva. Simplemente diga, llévame tan lejos como sea necesario para llegar a la primera situación o evento que finalmente causó que no pudieras disfrutar de tu vida sexual. Utiliza una técnica sencilla de contar hacia atrás. Mientras cuento de 10 a 1, volvemos a un tiempo y lugar anterior que tiene que ver con. Y usas tu técnica de cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, justo detrás. 5, 4, 3, 2, 1. Toque en la frente.
¿Dónde estás ahora? ¿Es de día o de noche? ¿Estás solo o hay alguien más contigo? Verás, lo que la gente no entiende es que todos vivimos a la luz de la acción reflejada, ¿no es así? Pensamos que las cosas que nos sucedieron en el pasado se olvidan o se retienen en forma de memoria. Y eso no es cierto. Solo se olvida a nivel consciente. Subconscientemente recordamos todo. Así que antes de tu regresión, dile a la persona, no intentes ayudarme. Déjame hacer todo el trabajo. Simplemente relájate sabiendo que la ayuda está aquí. Ahora la persona lo llevará de regreso a la primera situación o evento que finalmente causó que se volviera impotente. Ahora puede ser un evento el que lo causa. Pero normalmente lo que verás es un patrón de respuesta. Por ejemplo, un joven maravilloso vino a verme. Estoy llegando al punto en el que ahora puedo llamar jóvenes a mucha gente. Pero de todos modos, tenía unos 25 años. Y él acababa de casarse. Y vino a mí por un problema de eyaculación precoz. No tenía idea de por qué tenía el problema. Y cuando lo devolvimos a la causa, estaba en la ducha. Tenía 11 años. Se estaba masturbando. Y su madre abrió la puerta de la ducha preguntándole cuánto tiempo va a estar porque se está acabando toda el agua caliente. Y lo pillaron con la situación bajo control, ¿sabes? Fue humillado. La madre fue muy comprensiva. Deseó que ella simplemente se hubiera ido. Pero ella no lo hizo. Y comenzó en la ducha, está bien, Bob. No te preocupes. Esto es algo natural. Y cuanto más le hablaba de ello, más avergonzado se sentía el niño. Entonces, ¿qué pasó? Lo hicimos avanzar. Llévanos a la siguiente situación o evento que finalmente provocó que fueras un eyaculador precoz. Bueno, pasamos de un escenario de masturbación a otro en el que él tenía prisa. Quiero decir, a este niño le tomó de principio a fin unos 24 segundos. Se dirigió hacia allí, ¿sabe? Y él era un chico tímido. No tuvo muchas citas en la escuela secundaria. Y las citas que hizo fueron superficiales. Realmente no se involucró en nada que fuera profundamente íntimo hasta que se iba a casar. Y era una situación rara ya que él era un hombre técnicamente virgen en el momento de su matrimonio. Y en su noche de bodas, su patrón de respuesta establecido a lo largo de los años se combinó con la enorme excitación de estar en la cama con una mujer por primera vez. Olvídalo. Así fue como se desarrolló. Ahora que pudimos descubrir la causa, la terapia es exactamente la misma que si se conociera la causa. No hay diferencia. Es lo mismo. Bueno, agregamos una cosa al final. Nosotros hacemos el perdón. En su caso, en este caso particular del que estoy hablando, dije que sentara en la silla frente a ti, la única persona que necesita tu perdón en esta área de tu vida más que nadie. ¿A quién puso en la silla? Pon a su madre ahí. Y vaya si le dejó tenerlo. Sobre la privacidad, sobre el derecho a la privacidad y quién diablo se cree que era para simplemente abrir la puerta de la ducha. Y tuvo este edificio dentro de él durante años. Y vaya, su madre lo recibió justo en la barbilla. Fue entonces cuando dijimos ser la madre, y él empezó a llorar, y ay, lo siento mucho, y todo esto, no lo sabía, y bla, 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 y esto y aquello. Y conseguimos que perdonara a la madre. Pero todavía teníamos la eyaculación precoz. Ahora sabía que lo estaba causando. ¿Ahora cómo lo corregimos? Bueno, hicimos el perdón, pero todavía teníamos un patrón de respuesta. Ahora bien, esta es una respuesta física. Esto va más allá de una simple respuesta emocional. Ha sido programado para una liberación de 24 a 30 segundos. Luego lo que le pedimos que hiciera, y es una situación muy efectiva, es crear escenas. Si es visual, conviértalo en una imagen. Si no, digamos, quiero que lo imagines. Ahora lo que hice con esta persona fueron dos cosas. Cuando le dije, vamos a volver a una situación en la que eras joven, cuando te masturbabas. Y vamos a cambiar el escenario. A medida que regrese, descubrirá que esta vez puede tomarse su tiempo. Te sientes seguro y no tienes prisa.
Y tuvimos una escena a la que volvimos, donde él estaba en la cama, estaba en casa desde la escuela, no se sentía lo suficientemente bien, podría haber ido a la escuela. Pero ya sabes cómo eran las cosas en aquellos días. Mami, estoy enferma, no quiero ir a la escuela y él simplemente no tenía ganas de tomar ese examen de matemáticas o lo que fuera. De todos modos, creamos un escenario en el que su madre salió a la tienda y él tenía mucho tiempo, y fue el mismo escenario que originalmente sucedió rápidamente. Y le hicimos imaginar que esto se prolongaba durante un periodo de 1 hora. Y lo guiaríamos a través de esto antes. Cuando se excitaba demasiado, se detenía por un rato y luego comenzaba de nuevo. Y, por supuesto, puedes condensar la distorsión del tiempo y hacer que 1 hora de hipnosis sea solo 2, 3 o 4 minutos en la mente. Y realmente se lo estaba pasando genial. Luego pasamos a otra situación en la que se sintió aprensivo por esto. Y le hicimos estirar eso y sentir el control que podría tener sobre sí mismo. Luego le hicimos crear la escena en la que estaba con su esposa la primera vez, cuando eyaculaba tan rápido. Quiero decir, en realidad ni siquiera penetró mucho. Solo que esta vez, por el perdón, por la desensibilización que estábamos haciendo, dijimos, ahora nota que no hay prisa, que te sientes cómodo, simplemente te sientes bien. Puedes reducir la velocidad y puedes sentir amor. Y observa, cuanto más intentas eyacular, más lenta se vuelve tu capacidad para eyacular. Y lo trajimos de regreso y le dijimos, la primera vez te sentirás emocionado, pero vas a durar más que antes. Luego desapareces la escena y avanzas de nuevo. Ahora estoy. Te traerá de regreso a esta situación o evento nuevamente. Esta vez vas a durar aún más y te sentirás más seguro. Ese miedo que tenías comienza a disolverse y desaparecer. Esa primera situación. Estás en la cama con tu esposa, estás empezando a hacer el amor. Observe cuánto más seguro se siente, que seguro se siente. Observa cuánto puedes disfrutar de los movimientos sutiles. Desvanece la escena, avanza. Ahora volvemos otra vez a esa escena. E incluso vas a estar más largo y cómodo. Y lo llevamos de un lado a otro 4, 5 o 6 veces, hasta que finalmente decimos, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Y apaga sus fotos. Realmente puedo empezar a sentir la belleza de esto. Y luego lo dejas jugar con esa visualización por un tiempo. Luego lo llevas a la siguiente situación embarazosa. Crea la misma visualización. Ahí lo tienes, estás eyaculando prematuramente. Deja que la escena se desvanezca, sigue adelante. Ahora regresaremos a esta escena. Y como en el primero, notarás que estás tranquilo y en control. Notarás que simplemente te sientes bien. Toda esa presión simplemente está desapareciendo. Habrá algunos allí. Pero observe cuánto menos es y cuánto más fácil es para usted. 3, 2, 1. Volvamos a esa situación. Ahí tienes. Observa cuánto más tranquilo estás. Todavía hay algo de presión. Ahora desvanece la escena, avanza, retrocede. Ahora hay aún menos presión. Y obtienes cada vez más control. Y llevas a la persona de un lado a otro de ese escenario hasta que se siente normal. Así es como se rompe el patrón de respuesta de los eyaculadores prematuros. Y cada vez que haces el amor con tu esposa, tu novia o quien sea, descubrirás que tienes confianza, te sientes seguro. No vas a pensar en ello como una actuación porque no es una actuación. Son dos personas que se juntan y comparten maravillosos sentimientos físicos, emocionales y espirituales. Todas las partes son parte del todo. Ya no te sentirás tan emocionado que no podrás disfrutarlo. Luego, si quieres, puedes crear un par de escenas más en las que su confianza esté ahí. Se siente realmente bien. Haga emerger a la persona, envíela a casa y creo que encontrará que tiene un cambio tremendo. Y funciona fantásticamente. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Puedes hacer fantasías? Quiero decir, si la persona no puede visualizarlo o imaginarlo, ¿puedes tú? ¿Sería igual de efectivo? Fantasías que puedes utilizar. Personalmente, no me he encontrado con una situación en la que haya tenido que crear fantasías dentro de los individuos.
Pero he conocido a otros hipnotizadores que han creado una fantasía con una persona. Generalmente, creaban una fantasía con una persona que no estaba en una relación, pero que tenía sentimientos hacia alguien más en su mundo. Ya sea la cajera de Publix, alguien con quien les da vergüenza hablar, pero por quien realmente tienen el proverbial entusiasmo. Ese es el tipo de fantasías que puedes crear y visualizar. Solo una mente subconsciente realmente no haría ninguna diferencia, ¿verdad? No, no hace ninguna diferencia. No es así. Pero mientras tengas gente con quien trabajar, deberías hacerlo con gente real. Cuando avanzas y avanzas en el escenario, los llevas de regreso a la situación tal como es, desvaneces la escena. Muévelos hacia adelante. Hasta el momento y lugar actuales. Ahora dices, está bien, ahora volvemos a esa escena. En un momento, los traeré de vuelta a eso. Esta vez, notarás que gran parte de esa presión ha desaparecido. No todo, pero gran parte de la presión ha desaparecido. Te sientes más cómodo. Te sientes más a cargo. El miedo se está disolviendo. ¿Está bien? Mira cuánto mejor es. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí tienes. Estás de vuelta en esto otra vez. Ahora observe cuánta menos presión. ¿Cómo te sientes? Sí, mucho de eso ha desaparecido, pero todavía me siento tenso. Está bien. Desvanece la escena. Avanza. Este tiempo y lugar. Ahora, para contar hasta 1, volverás enseguida y notarás que aún más malestar, miedo y presión han desaparecido. Y realmente estás desarrollando maravillosos sentimientos de confianza. ¡Bam! Vuelve allí otra vez y continúa yendo y viniendo hasta que se sienta totalmente seguro, totalmente en control. Y no lleva mucho tiempo. Bien, esa es una situación de especulación futura en la que todo está funcionando, pero está funcionando demasiado rápido. En una situación en la que, por ejemplo, el hombre no puede mantener la dureza suficiente, o vale, en una situación como esa, donde no puede mantener una firmeza suficiente. Sí. Donde puede conseguir una erección, pero no es lo suficientemente firme. Bien. Bueno, esto será erradicado por el perdón. Aquí es donde entra en juego el perdón total. Ahora, también, una vez que obtienen el perdón, crean visualizaciones. Ahora quiero que imagines una situación con la persona a la que acaba de perdonar. Ahora, mientras estás en esta situación o evento, siente cómo se desarrolla la calidez dentro de ti. Y a medida que la calidez se desarrolle dentro de ti, siente la confianza. Siente cómo se disuelven todas las presiones. Creas cualquier escena que quieras crear. Y notas que a medida que la presión disminuye cada vez, el miedo desaparece y el amor se desarrolla. Note que ahora su virilidad se vuelve fuerte, firme y poderosa. Imagina esto. Ahora, venid a este tiempo y lugar. Ahora, volvamos a esa escena. Y a medida que lo hace, nota que entra en usted aún más firmeza, a medida que fluye más confianza. Y puedes hacer lo mismo de un lado a otro. Así es. Ahí mismo en movimiento. Absolutamente. ¿Qué harías con alguien que tiene cáncer de próstata? Y hubo mucho en quimioterapia, pero se curaron. Y están bien. Van al gimnasio. Vuelven al trabajo. Y no pueden hacer el amor. No pueden tener relaciones sexuales. Ahora bien, ¿se debe esto a algo orgánico dentro de ellos? No en el pasado. Fueron curados. Y el médico dice que no hay ninguna razón por la que no pueda funcionar. Absolutamente. Luego viene la segunda modalidad, en la que se lleva a la persona a la causa de su incapacidad para desempeñarse. Ahora te llevarán de regreso a una situación en la que alguien les dice algo. Cuando se pasa por alto su factor crítico, su mente consciente, están abiertos a sugerencias y escuchan a alguien que les dice, oh, nunca podrán volver a tener relaciones sexuales. O, tener relaciones sexuales te va a doler. O, nunca volverán a ser hombres. Y como aceptan estas sugerencias, eso lo cierra. Solo tienes que hacerles retroceder a eso.
cambia la percepción de eso. Perdona a la gente por su ignorancia y entonces esa situación desaparecerá. Y hay algo más con lo que me he topado, es que cuando intentas hacer retroceder a alguien al evento original, a veces sí se resisten mucho a encontrarlo, no salen exactamente del trance, pero pueden desarrollarse, por ejemplo, picazón física incontrolable, algo que sería una distracción suficiente. ¿Cómo manejas eso y le dices eso a alguien para que pueda irse, porque ha acudido a ti en busca de ayuda, pero se está saliendo con la suya? Sí, acuden a ti en busca de ayuda, pero en realidad no quieren enfrentar la verdad, dices. Correcto, negación. Y esto se reflejará en ellos en el movimiento físico. A veces simplemente abren los ojos y dicen, sabes, no está pasando nada. Ahora tienes que decirle a la persona, mira, siéntate y comparte. Escúchame. Si haces exactamente lo que te pido, tendrás un cambio fenomenal. Pero si siente que no está preparado para el cambio, si siente que no está dispuesto a exponerse a los verdaderos sentimientos y acontecimientos que están causando este problema, entonces no puedo ayudarte. Si haces lo que te pido, puedo ayudarte. Si no lo haces, no puedo ayudarte. Mira, se remonta a la disposición para el cambio. Antes de estar preparado para el cambio, debes tener suficiente dolor y sufrimiento. Este tipo de personas no han sufrido lo suficiente porque no siguen tus instrucciones. Y cuando les dices, porque seamos realistas, hacemos un gran trabajo, pero no podemos ayudar al 100% de la gente, ¿verdad? No, algunas personas se sientan frente a ti y quieren que les hagas cambiar en contra de su voluntad. No puedes hacerlo. Hasta que estén preparados para el cambio, lanzarán algún bloque delante de usted. Si te los envía la esposa y no quieren perdonarla, están enojados con ella. Pero van a ti para guardar y cotizar el matrimonio. La hipnosis no funcionará para estas personas porque no quieren dejar de castigarla. Así que tirarán estos bloques. No puedes ayudarlos a menos que quieran que los ayudes. Alguien ha venido a mí y quiere obsesionarse conmigo. Tiene un funcionamiento sexual normal sin problemas, excepto cuando va a ponerse un condón, luego se queda completamente vacío. Por mucho que quiera tener, no puede hacerlo. Hemos visto que eso sucede en el pasado, cuando el hombre se ve obligado a ponerse un condón. Ahora bien, no es que la mujer lo esté obligando, puede ser que él lo esté obligando. O lo que ahora, por supuesto, hay que hacer. La cosa es usar condón, ya ves. Hay una gran proporción de hombres que sienten que se ponen un condón y eso los castra. Se sienten menos que un hombre. Hace un par de semanas estuve viendo un programa sobre sexo seguro y estaban entrevistando a algunas personas que tenían muy poca educación, vivían en guetos y hablaban de condones. Y estaban firmemente en contra de los condones para los hombres. Oye, yo soy el hombre, mi trabajo, oye, los hombres embarazan a las mujeres. Así es como estas personas demuestran que son hombres, ¿entiendes lo que quiero decir? Y creen que la idea de tener que usar condón le da control a la mujer, y eso no es parte de su sistema de creencias. Entonces, ¿cómo se maneja una situación como esa? Si la persona realmente está dispuesta a cambiar, si dice, mira, esto es una locura, entonces, si puedes encontrar la causa, vuelve directamente a eso, si puedes encontrar la causa, oye. Creo que los hombres usan condones, no son hombres, entonces puedes hacer un trabajo de sugerencia directa. Bueno, conscientemente todo lo que puede decir es, sé que no me sentiré tan bien cuando me ponga el condón. Eso es todo lo que se le ocurre conscientemente. Luego haz la regresión. Llévalos de vuelta a la causa. Y la causa de la situación muchas veces proviene de la escuela secundaria, donde los hombres y niños de la escuela secundaria, cuando hablan de condones, usan la frase, tienes que usar un impermeable. ¿Alguna vez escucharon esa expresión, muchachos? Sí, un impermeable, la connotación para un hombre es una pieza pesada de caucho o plástico grueso que desintetiza a una persona y que dejará ese tipo de impresión donde no se siente. Ahora, en hipnosis, cuando las regresas, encuentras estas palabras y entonces se las entiende. Podemos hablar de condones. Los condones hoy en día son muy diferentes a los de los años 50. Los condones hoy en día son casi nada.
No hay pérdida de sensación. ¿Cuándo recordarías la primera vez que se puso un condón y se sintió así? La primera situación o evento en su vida que le hizo tener sentimientos negativos acerca de los condones. Seguro. Volviendo al hombre que salió de su oficina con la esposa que crió antes. El oso. ¿Había alguna manera de proteger a su cliente, creando protección, mientras lo hipnotiza, para que cuando se enfrente a la negatividad, no entre? Porque estoy seguro de que eso puede funcionar para muchas cosas en hipnosis. Es por eso que la gente tal vez vuelve a fumar o a pesarse porque ha adquirido negatividad. En esa situación. Si lo hubiera sabido, ven, si lo hubiera sabido. Supuse que su esposa lo trajo, porque dijo, sí, mi esposa estaba como. ¿Qué dirías, Bill? Le habría dicho, mira, le habría dado todo tipo de sugerencias. Si hubiera sabido cómo respondió la esposa. Después de la sesión, descubrirás que estás en muy buena forma, pero tu esposa todavía está tensa. Sus patrones de comportamiento son los mismos. Así que te lo vas a tomar con calma y poco a poco vas a enamorarla. Y simplemente vas a trabajar para demostrarle tu amor. No saltarás hacia ella, pero simplemente harás esas cosas agradables que crean una nueva calidez y emoción. Puede que tarde un poco. Puede que ella no responda de inmediato, pero seguirás trabajando en ello porque estás muy emocionado de hacer de esto tu realidad. Pero ¿puedes decirle que esas respuestas negativas que ella le está dando no le afectarán? Puedes, pero eso es pedir mucho. Le afectarán. Pero él va a considerar el plan a largo plazo en el que su esposa cambiará a medida que cambie su patrón de respuesta y ella le responderá. ¿Factura? A veces, con los chicos mayores, tienes que retroceder incluso después de comprar el primero. Ya los atropelló una señora en la farmacia. Oh sí. Nunca más volví a hacerlo desde entonces, pero ahora, por supuesto, se ha convertido en otra razón. Es vergonzoso para los hombres comprar condones, no tanto hoy como lo era en los años 50, cuando no estaban al frente como lo están ahora. Estaban en la parte de atrás y había que ir al farmacéutico y de vez en cuando había una farmacéutica. Y cuando pedías un condón era como llamar a la policía, tenemos un degenerado en nuestras manos. Y, por supuesto, en aquel entonces los hombres querían un condón en su billetera para que el contorno del condón estuviera en la billetera. No sabían qué diablos hacer con él, pero todos sabían que tenían el condón, así que eran hombres de verdad, ¿sabes? Así que mucho de eso se remonta a este tipo de cosas. Los hombres de verdad llevan condones en sus billeteras. ¿Alguna vez le resultó beneficioso hablar con el marido y la mujer? Si te encuentras en una situación en la que sientes que la persona no tiene la capacidad de perdonar realmente como debería ser, entonces me gustaría decirles, ¿podemos hablar con todos nosotros juntos? Y a veces eso te funciona muy bien. Muchas veces, la verdadera respuesta es, después de trabajar, por ejemplo, con un marido, realmente es necesario trabajar con la esposa individualmente para ayudarla a cambiar sus sentimientos y sus respuestas para eliminar el enojo que ella tiene. Mira, muchas veces verás que ese es el escenario que realmente hay que hacer, en el que tienes que trabajar con la esposa después de terminar con el marido. Por supuesto, si ella no ha concertado la cita, será difícil. Puede que ella no sea receptiva al cambio. Está duro. Bien, ahora, ¿cuáles son las ramificaciones legales de trabajar con impotencia? Bueno, primero que nada, en el estado de Florida, y supongo que en otras partes del país, operamos bajo la ley de prácticas médicas que simplemente dice que no ejerceremos la medicina sin una licencia. La impotencia es técnicamente un problema médico. Ahora sabemos que eso no es cierto. Sabemos que muchas veces es un problema psicológico, pero a efectos de legalidad, es un problema médico. Ahora, debemos tener una derivación de un médico que autorice la hipnosis, que nos autorice a realizar la hipnosis. Ahora, la forma en que funciona es si la gente llama aquí, y es un poco cómico, cuando Shirley contesta el teléfono y alguien dice, quiero programar una cita, y ella dice, bueno, ¿qué pasa? Para. Y yo digo, bueno, ya sabes, es algo que. Y ella dice, oh, impotencia. A los hombres no les gusta hablar de eso.
En cualquier caso, le decimos a la gente, mira, necesitamos una derivación médica. Se maneja muy fácilmente con hipnosis. Y le diremos, puede pasar por aquí, recoger una referencia y llevársela a su médico, o podemos enviarle una referencia por correo al médico y esperar a que regrese. La mayoría de los hombres lo son cuando entienden y comienzan a creer que la hipnosis puede ayudarlos de manera efectiva, prefieren venir, obtener la derivación y llevarla al médico mismo. Cuando regrese, llame al médico. Asegúrate de que lo haya firmado, porque mucha gente lo firmará y eso no exime de responsabilidad. Así que asegúrese de tener una derivación de un médico antes de realizar un tratamiento para la impotencia. ¿Quién puede demandarte? ¿Quién puede demandarte? La Asociación Médica Americana te encerrará. Seguro. ¿Algún médico especial al que necesite derivación? Bueno, técnicamente puedes obtenerlo de cualquier médico, pero obviamente es mejor que la gente vaya a un urólogo, porque sinceramente quieres que revisen las tuberías. Desea asegurarse de que sean funcionales, por lo que el objetivo es llevarlos a un urólogo. Ahora, cuando van al médico, el médico simplemente no firma una remisión. Los van a revisar. Les va a costar dinero. Pero después de que los revisan, eso es un valor, luego acuden a usted para obtener la parte de hipnosis. Cuando realiza la parte de hipnosis, siempre le escribe una carta al médico y le informa cómo está su paciente y qué ha hecho usted. Manténlos en contacto. Así es como se construyen negocios. ¿Cómo se consiguen negocios? Bueno, comencé este seminario diciendo que la impotencia es uno de los mayores problemas que existen. Sin excepción, este es un problema muy importante en nuestra sociedad. No hace falta ser un genio para entender el negocio de la impotencia. Hace un par de años, siempre supe que era un gran problema, pero queríamos ver qué tan grande era. Así que todo lo que hice fue sacar un pequeño anuncio de una columna en un periódico y mostrarlo a una pulgada. Y no recuerdo cuánto costó, 150 pesos, 200 pesos o algo así. Y puse allí la impotencia masculina, fácilmente corregible mediante hipnosis, para llamar para obtener información. Eso fue todo. Y lo metí por un día, un domingo. Bueno, tengo que decirles, amigos, no había nadie en la oficina el domingo para contestar el teléfono. Pero el contestador casi estropeó sus circuitos. Todo el domingo el teléfono estuvo sonando. Ahora en mi contestador me indicará si alguien llama, cuelgue o no. Si mantengo presionado un botón determinado, me dice cuántas veces se contestó el teléfono. Puede decir que solo hay 5 o 6 llamadas en la cinta, pero puede mostrar que llamaron 50 personas y 45 de ellas colgaron. Pero en cualquier caso, cuando llegamos el lunes por la mañana, el contador solo sube a 99. Y cuando presioné el botón para decirme cuántos mensajes, cuántas personas llamaron, decía 99. No sé cuántas personas llamaron. Llamó, pero sonaba y sonaba y sonaba y sonaba. Terminamos con más de 47 mensajes en la cinta para volver a llamar sobre el anuncio. Y durante todo el día de lunes, básicamente no hicimos nada más que contestar llamadas telefónicas sobre impotencia, disfunción sexual masculina. Es enorme. Una persona podría especializarse en la impotencia y ganarse la vida fantásticamente haciendo nada más que trabajar contra la impotencia. Está por todas partes. Es asombroso. Y dices, caray, si funciona tan fácilmente para la impotencia, ¿cómo funciona para la frigidez femenina? Y la respuesta no es muy buena. Ahora hay una razón para esto. Los hombres pagarán cualquier cosa. Por cierto, esto se paga muy bien. Cuando trabajábamos con impotencia, simplemente cobramos una tarifa fija de 500 pesos. O sea, el doctor cobraba lo que quería. 500 pesos. Esa fue una sesión. Esto es básicamente algo de una sola sesión. Puedes hacerlo en 2 sesiones si así lo deseas. Pero cuando lo haces bien, no lleva mucho tiempo. Y los muchachos están felices de pagar eso. No hay ningún problema en absoluto. Si arreglas esto, 500 pesos es barato. Pero un hombre entrará a tu oficina, se sentará en la silla, se recostará,
sacará la barriga y te dirá cualquier cosa en los términos más gráficos disponibles. Lo tirará todo a la basura. Así que es muy fácil encontrar la causa con los hombres e iniciar esta conversación. Por otro lado, entra una mujer a su oficina. Y en nuestra sociedad, a las mujeres se les ha enseñado que no se habla de intimidad. Ciertamente no hablas de sexo, especialmente con un hombre. Entonces lo que pasa es que la mujer se calla. Muchas veces acudirán a ti por otros problemas, pero el verdadero problema es la frigidez. Basado en experiencias negativas del pasado, abusos sexuales, violaciones, cosas por el estilo. A veces está bloqueado en su conciencia. Pero ciertamente una mujer no se sentará en la silla y discutirá el tema contigo fácil y abiertamente como lo hacen los hombres. Hay excepciones a esta regla, y es que las mujeres más jóvenes de nuestro mundo hoy parecen ser mucho más abiertas. Parecen poder hablar de cualquier cosa. Pero las mujeres de 35 años y más somos muy tensas en nuestra sociedad, y si no podemos comunicarnos, parece que no podemos hacerlo tan bien. Ahora tal vez las mujeres puedan obtener mejores resultados con las mujeres en esa área. La terapia debería ser idéntica, pero es la capacidad de comunicarse lo que la frena. Quiero hablarles de algunos libros que les darán mucha buena información sobre este problema en particular. Este no es un libro de hipnosis, pero brinda muchos antecedentes y mucho conocimiento al respecto. Se llama Impedantes y Fragilidad, técnicas modernas para el tratamiento de la impedancia y la fragilidad por Edward Hirsch, Dr. Edward Hirsch. Quizás quieras pedirlo en tu librería. Si lo hace, pueden conseguirlo en Wilshire Book Company en Hollywood, California. Ni siquiera tienes que saber su dirección. Cualquier librería conocerá estos lugares. Es un muy buen libro de antecedentes sobre los impacientes, la fragilidad y sus causas, especialmente en el área de la masturbación funcional. Un libro antiguo, pero aún así es muy bueno y contiene muchos casos históricos. No sé si podrás encontrarlo más. Es Sexo e Hipnosis del Dr. Woodward. Nuevamente, esto es de Wilshire Book Company. Este es uno viejo. Fue fabricado en 1968. Sin fotos, muchachos. Lo lamento. Dr. Woodward, MD, LT. Woodward. Tengo un montón de buenos casos históricos aquí. Uno de los mejores libros que he visto en mucho tiempo, el título es algo divertido, se llama Hipnosis. ¿No es un gran título? Alegría sexual a través de la autohipnosis. Aquí hay muchas técnicas de hipnosis y autohipnosis. Hay un montón de patrones aquí. Para todo tipo de problemas sexuales, todo lo que tienes que hacer es leérselo a la gente. Esto es del Dr. Daniel Araoz. Eros y el Dr. Robert Blsk Negro. Es un libro bastante nuevo, pero probablemente habría que pedirlo en una librería. Es de la editorial Arbor House. Casa Arbor en Nueva York. Es un gran libro sobre la disfunción sexual, no solo de los hombres, sino también de los problemas sexuales de las mujeres. También es una fantástica técnica de autohipnosis para ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. El último, y nuevamente, este es un libro realmente estupendo. Tiene fotos. Se llama Aplicación de la hipnosis en la terapia sexual por el Dr. Hugo Bingo, BIGL. Dr. Warren Johnson, JOHNSON. Este es un muy buen libro. Es de Charles, el editor es Charles Thompson en Springfield, Illinois. Aplicación de la hipnosis en la terapia sexual. Tienen patrones maravillosos, historias de casos maravillosos aquí. Aunque está escrito por médicos, es legible, lo cual es muy inusual para nosotros. No utilizan mucha terminología médica. Es un libro maravilloso. Cubre impotencia, fragilidad, vaginitis, lo que sea. Es anestesia sexual femenina, pero en este libro se encuentran una enorme cantidad de disfunciones sexuales diferentes. Este es fantástico. Definitivamente debería ser parte de tu biblioteca. Hipnosex y la aplicación de la hipnosis en la terapia sexual, si realmente quieres ser bueno, trabajar con los problemas de impotencia son probablemente tus dos mejores libros sobre el tema. Te recomiendo que sigas adelante y consigas libros como este.
Tengo muchos libros, y algunos de ustedes saben, tal vez debería tener algunos de estos, lo investigaré. Pero simplemente no se puede almacenar todo, espacio y finanzas, limitarlo. ¿Por qué no recibes órdenes? ¿Tomar órdenes? Bueno, tal vez también podamos hacer eso algún día. No sé. ¿Realiza pedidos solo a un distribuidor? No sé. Realmente no lo sé. Obtengo muchos de estos libros de diversas fuentes y cosas por ese orden. No sé. Tal vez su librería sea probablemente la mejor manera de darles los títulos y ellos puedan traérselos todos por usted. Esa es la forma más sencilla de hacerlo. No soy un editor y no voy a publicar todos los libros posibles sobre él. Bueno. Si realmente quieres especializarte en este trabajo, nunca te quedarás sin negocio. Está ahí fuera, está por todas partes, es una cuestión de grado. Estuve hablando con un médico hace un par de semanas y hablamos sobre el problema. Y su filosofía, lo que vio en su práctica como urólogo, simplemente decía que 7 de cada 10 hombres tienen disfunción sexual en un grado u otro. Entonces, si eso es cierto, entonces hay más hombres que tienen problemas que los que no los tienen. Y todos quieren corregirlos. El problema es que cualquier terapia a la que hayan acudido antes les ha dejado deficientes. Además, los hombres se sienten avergonzados. Las mujeres saldrán a pedir ayuda. Los hombres se lo meterán dentro. Se avergonzarán. Especialmente en el área del sexo, donde los hombres han sido educados para ser machos, cazadores de osos y poseedores de la mujer. Y si él es interferido en ese pequeño y frágil sistema de creencias del mundo, tendrá problemas. Y si eres bueno en esto, te prometo que nunca más tendrás que volver a fumar ni a asistir a un seminario de pérdida de peso. Puedes simplemente sentarte y hacer impotencia masculina todo el día. Si lo haces se vuelve aburrido como todo lo demás. Pero es un trabajo fácil. No sé. Probablemente he trabajado tanto sobre la impotencia como cualquier otro hipnotizador del país. Viene en oleadas. Si no estás haciendo publicidad, de repente recibes uno y él se lo cuenta a su amigo, y lo siguiente que sabes es que estás investigando 6 o 7 casos de impotencia masculina en un periodo de 2 semanas, y luego se desvanece nuevamente. Pero, de toda la gente con la que he trabajado, y estoy tratando de recordar al menos los últimos 5 años, realmente no puedo pensar y decir con precisión que haya fallado en ningún caso de impotencia. Creo que podría haber tenido un problema con uno. No estoy seguro. El tipo simplemente desapareció. Pero, si fallé en eso, fue porque simplemente no investigué lo suficiente para la causa. No debería haber ninguna razón para fracasar con la impotencia masculina. Es uno de los tipos de terapias más fáciles que podemos hacer. Mira a tu gente. Simplemente elimine la patología orgánica. Luego sigue estos pasos. Te entregaré el patrón exacto que usará para limpiar. Después de hacer la regresión, o si descubres la causa conocida, después de hacer el perdón. Tú haces el patrón. Ahora, recuerda cuando leas el patrón. Qué importante es. No solo para leer el patrón. Que les den su sombrero y los envíen a casa. Recuerda que lo más importante cuando lees el patrón es que componga el patrón. Componga el patrón. Ahora bien, este patrón es corto. Es una sola hoja. No tiene por qué ser largo. Eso significa que hay unos 5 o 6 párrafos. Introduces cada uno de estos párrafos en ellos. Les golpeas, después de leerles el patrón 2 veces, luego resaltas la oración principal de cada párrafo. Y luego agravas repitiéndoles esa frase una y otra vez. Entonces, esas sugerencias son poderosamente parte de su sistema de creencias. Y nunca olvides que esa persona debe hacer los deberes más que nadie. Porque durante las primeras semanas después de que te dejan, se encuentran en una situación muy delicada por un tiempo. Entonces, recuerde que cuando sea hora de dormir, pídales que repasen el día para ver si alguien los lastimó o los menospreció. Y perdona a esa gente. Y luego pídales que revisen su propio comportamiento. Si le causaron algún problema a alguien, entonces se perdonan a sí mismos y se liberan.
No puedo dejar de enfatizar que esto es algo de vital importancia. ¿Cómo te criaron cuando eras niño para decir, todas las noches te arrodillas y lo haces, ahora qué es? Ahora me acuesto a dormir. ¿Recuerdas una pequeña oración que mamá nos pedía que hiciéramos? Esto debe hacerse con la misma diligencia y fuerza con la que se hizo. Porque detendrá cualquier inyección negativa que haga retroceder a esa persona al antiguo patrón de comportamiento. Te preguntarán cuántas noches tienes para repetirlo. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? Le digo a una persona que es parte de su comportamiento por el resto de su vida. Solo se necesitan 5 o 10 segundos. Lo hago todas las noches. No solo te ayuda con este problema, te ayuda con todo. Le ayuda con su visión total y absoluta de la vida. Te ayuda cuando te despiertas por la mañana, ya sea que te despiertes mirando al sol o mirando la lluvia. Esto debería ser parte del patrón de comportamiento de todos. ¿Cuál es esa expresión que dicen en el sur de Florida? No puede esperar. Casi podrías hacer eso con todo tipo de redes sociales. Hago esto. Hago esto con todo esto. Esta es una tarea que les doy a todos para casi cualquier tipo de problema que acudan a mí. Eso me habría ayudado a afrontar mi vida. Me preocupo por él. Yo también me preocupo por él. No lo he visto desde entonces. Solo pienso que probablemente retrocedió. ¿Muerto ya? No, no creo que esté muerto. Quizás ella ya lo mató. No sé. Es difícil de contar. Parece que necesita terapia. Bien, eso es cierto. Ella necesitaba la terapia mucho más que él. Bueno. ¿Te sientes bien por poder manejar esto ahora? Sí. No es un procedimiento difícil. Eso es lo único que tengo que impresionar dentro de ti. Esto no es algo difícil. Donde fallarás con la impotencia, si fallas con ella, es el número 1, no obtendrás el perdón. Si alguien dice, te perdono y te libero, no ha perdonado a nadie. El perdón es una emoción. Puedes verlo hincharse dentro de ellos. Y la liberación es como el chasquido de una banda elástica. Y si no perdonan, no hay cambio. Entonces lo golpeas. No haces nada de eso. Tienes que insistir en el perdón. Esa es la parte más importante. Luego haces el patrón directo. Dales la tarea. Haz las visualizaciones. Llévalos a escenarios, a escenas. Haga que se vean a sí mismos funcionando. Muévelo hacia adelante. Trae la presión. Tráelos de vuelta. Libere más presión de un lado a otro hasta que, en una situación del pasado con la que tuvieron un problema, ahora puedan verse a sí mismos e imaginarse fluyendo a través de ella con facilidad y sin esfuerzo. Crea estas visualizaciones. Si necesitas una segunda sesión, es para traerlos de regreso solo para crear y fabricar diferentes escenarios y situaciones en las que puedan encontrarse. Así es como puedes sacar una sesión adicional si así lo deseas. Pero no lleva mucho tiempo. Involúcrate en ello. ¿Cómo obtienes tu opinión sobre una sesión, sea cual sea? Voy a decirte algo. La pregunta es, ¿cómo obtienes tus comentarios? ¿Cómo sabes si tuviste éxito? Voy a decirte esto. La belleza de trabajar con impotencia es que, cuando un hombre va a la ciudad y descubre que todo está funcionando muy bien, nunca he visto a personas más agradecidas que nadie. Te garantizo que 8 de cada 10 personas te llamarán después del primer interludio para decirte que eres el próximo Dios. Y lo que tú has hecho por ellos, nadie lo ha podido hacer jamás. No tendrás que solicitar comentarios. Te llegará. Te lo garantizo. También sabrás si no funciona. Volverán rugiendo hacia ti otra vez y te dirán, vaya, algo pasó. Ahora bien, hace años solía tener algunos problemas para trabajar con impotencia antes de entender el proceso. Antes de que perfeccionáramos el proceso, en ese entonces nunca entendí realmente el poder del perdón absoluto. Y una vez que me fijé en eso, una vez que puse mayor énfasis en eso, fue cuando llegó el cambio radical para la gente. ¿Qué le consigues a alguien que no trabaja para ti? ¿Dices que le has cobrado, le cobras en la próxima sesión? Seguro.
vuelve a cobrarles lo mismo. Se atreven a acudir a usted sin estar dispuestos a cambiar. Van a pagar. Vas a crear disposición para el cambio, ¿ves? Una cosa que nunca se hace es trabajar con este tipo de problemas de forma gratuita. Porque la gente valoraría tu trabajo en función de lo que cobras por él. Y si creen que eres bueno, esperan pagar por ello. Entonces, si tienes un novio o un esposo al que no le va muy bien, bueno, de todos modos no deberías hacer esta terapia con ellos. Pero en cualquier caso, todos pagan. Todos. Ahora todos sabemos que no tiene por qué ser dinero. Puede ser trueque o intercambio si no tienen dinero. Pero deben renunciar a algo de valor para tener el cambio. De lo contrario, sentirán que el proceso no tiene valor. Ahora bien, eso es cierto con cualquier tipo de terapia. Y nunca lo olvides. De lo contrario, verá que su terapia se va al garete y no querrá que eso suceda. Este es un trabajo divertido porque es el tipo de trabajo en el que se ve el cambio al instante. Y no es propio de ti. Quiero decir, es fantástico cuando alguien deja de fumar y te sientes bien por ello. Pero realmente no has cambiado el mundo, ¿ves? Pero cuando encuentras a un chico y te llama al día siguiente, y cambia su vida, ayudas al matrimonio o a la novia, y todos se divierten mucho, ayudas a 2 vidas o tal vez a una. Hay muchas más cosas de las que no te das cuenta, y eso es genial. Quiero decir, esta gente simplemente. Recibimos tarjetas todo el tiempo de esta gente. Simplemente dicen, gracias. Ni siquiera sabemos de quién son. Pero sabemos que han expresado sus sentimientos. Bueno. Así que ahora estáis todos maravillosos, emocionados y totalmente confiados en cómo manejar los problemas del hombre asustado e impotente. Y recuerda que con un eyaculador precoz, es muy importante que crees las escenas dentro de él que lo ralenticen. Tienes que romper ese patrón o respuesta. Y eso es fácil de hacer. Simplemente pídales que se imaginen tomando un descanso, estirándolo, colocándolo en un lugar seguro donde nadie les abra la puerta de la ducha, y usted podrá romper ese patrón o respuesta muy fácilmente. Bueno. Después de que terminemos, les entregaré el patrón. Es un buen patrón. Es corto. Úselo. Complételo. Te funcionará. Si no hay más preguntas, gracias por estar aquí esta noche. Y quiero escuchar los informes de ustedes mientras trabajan con sus clientes. Llámame si me necesitas. Estoy listo para ayudarte con eso. Pero sé que después de 2 o 3 sesiones trabajando con esto, te sentirás tan seguro que no tendrás que llamar a nadie. Y tu nombre estará allí arriba en las luces. Terapeuta de imponencia. Vas a estar genial. Gracias por estar aquí esta noche. He disfrutado hablando contigo.